Muchas gracias por estar acá. Agradezco especialmente a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, por hacerse el tiempo de venir a este espacio de discusión. También muy especialmente a Thomas Kean, que viene en un viaje relámpago de 2 días desde Boston, especialmente para estar en este evento. Agradezco muy especialmente a la Embajada de Estados Unidos en Chile, que hizo posible la visita de Thomas para esta ocasión. Agradezco a Jaime Beas, que nos va a presentar los alcances, los grandes lineamientos de la futura política docente que va a presentar el gobierno, y también a todos nuestros panelistas, a Harald Beyer, a Guillermo Cherping y a José Weinstein, y también a nuestra directora de Espacio Público, Alejandra Misala. El gobierno prontamente va a lanzar una nueva política docente, tema que sabemos que es clave para la mejora de la calidad de la educación. En este contexto, desde Espacio Público, nos pareció sumamente oportuno generar una instancia de discusión sobre esta materia. Y nos pareció especialmente enriquecedor contar con la visión y la experiencia de Thomas Kean, así como generar una discusión con miradas desde todos los sectores. Básicamente eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Así que espero que sea una jornada sumamente productiva, de discusión constructiva, para realmente contar con una política docente que esté a la altura de lo que se espera. Entonces, sin más, los dejo con la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Varios, por no decir casi todos, rostros conocidos con quienes hemos estado ya en varias oportunidades debatiendo sobre estas materias. Saludar especialmente a Guillermo González, director del Ejecutivo de Espacio Público. Muchas gracias por esta invitación. También, por supuesto, saludar a Thomas Kean, director académico del Centro para la Investigación de Políticas Educativas de la Universidad de Harvard. Saludar también especialmente a Alejandra Misala, directora de Espacio Público, y debo decir que mi profesora también durante mucho tiempo y directora de tesis, así que muy buenos días. Por supuesto también a quienes nos van a acompañar y que van a estar debatiendo sobre estos temas: Harald Beyer, director del CEP y exministro de Educación; José Weinstein, director del doctorado en Educación de la Universidad Diego Portales y ex subsecretario también de Educación; Guillermo Cherping, asesor del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores de Chile; estimados investigadores, también directores de centros que veo que están hoy día presentes. Yo quisiera, dado el espacio, ¿cierto?, de conversación que aquí se va a sostener, más que hacer un discurso respecto a lo que vamos a proponer, ¿cierto?, que Jaime Beas va a exponer en un rato más, la visión que tenemos como ministerio respecto a lo que queremos hacer en materia de política docente. Quisiera aprovechar genuinamente estos minutos que tengo para dirigirme a ustedes para plantear ciertos desafíos que nosotros como ministerio, como equipo, vemos que tenemos en el país para poder llevar con éxito adelante esta reforma. Y los quiero plantear con mucha transparencia y humildad frente a este panel de expertos, porque sinceramente me encantaría que pudiese de alguna manera abordarse alguna de estas materias para poder también iluminarnos, ¿cierto?, al ministerio y entender, ¿cierto?, que esta es una tarea de todo el país, y por lo tanto también muy interesados de poder conocer la opinión de los expertos que hoy día van a exponer, algunos de los cuales también con los hemos estado a veces conversando, ¿cierto?, en reuniones justamente para el diseño de esta política. Primero, partir diciendo que sin lugar a dudas, cuando un país plantea el desafío de cambiar la educación, de hacer una reforma educacional para mejorar la calidad y llevar entonces el sistema educativo a un nuevo estadio de desarrollo, sin lugar a dudas que el tema de los y las profesoras no puede estar ausente. Quizás podrá sonar majadero, pero todos acá, ¿cierto?,
la mayoría de ustedes que conoce también las investigaciones nacionales e internacionales, sabemos que los y las profesoras son la clave para poder mejorar calidad en los sistemas educacionales. Y es por eso que como gobierno hemos puesto uno de los ejes fundamentales de la reforma justamente en desarrollar una política nacional docente. Y quiero decir acá que el nombre incluso no es trivial, porque nuestro país lleva mucho tiempo y sin lugar a dudas que hemos hecho grandes esfuerzos. Y quiero decir aquí con mucha responsabilidad también que quizás sería inimaginable que el país pudiese plantear reformas como la que estamos hoy día planteando si no hubiésemos construido ya y andado los caminos que ya hemos andado. Eso sin lugar a dudas que es un tremendo activo del cual tenemos que estar orgullosos y bueno, aprovechar también, ¿cierto?, la experiencia pasada y también de afuera para poder construir entonces estos cambios. Es por esto que nosotros hemos planteado una reforma que en materia de docentes aborda desde el momento en que los estudiantes ingresan a las escuelas de pedagogía, incluso antes, con programas de detección temprana de talento, aprovechando la experiencia también que nuestro país ha desarrollado. Aquí veo algunas instituciones que han ayudado en ese esfuerzo de la detección temprana de talento, cómo después entonces logramos avanzar en garantizar un proceso de formación adecuado al interior de las escuelas de pedagogía, cómo después, ¿cierto?, logramos tener una inserción adecuada también de nuestros profesores y profesoras en el sistema educacional, ¿cierto?, sus primeros pasos de enseñanza y cómo también somos capaces de construir una carrera que efectivamente ofrezca futuro, reconozca, profesionalice y por lo tanto, ¿cierto?, genere efectivamente el cambio que todos estamos anhelando. No me voy a detener en explicar lo que hemos estado pensando para cada uno de estos pasos, eso es algo que Jaime posteriormente va a hacer, pero quisiera aprovechar en esta visión y la relevancia que esto tiene para el país, plantear genuinamente ciertos desafíos. Uno de los temas que nosotros hemos visto, ¿cierto?, una de las fortunas que tiene esto de poder mirar otros países y conocer otras experiencias, uno se va dando cuenta como en líneas gruesas más o menos dónde están nuestras diferencias. Y uno de esos temas, por ejemplo, tiene que ver con que hoy día, y el diagnóstico que hoy día bastante compartido, tenemos de que nuestros profesores y profesoras destinan una gran cantidad de su jornada a estar frente a la sala de clase, que son las llamadas horas lectivas, dejando muy poco espacio para todas aquellas otras actividades que son relevantes. También para el quehacer pedagógico, como es la reflexión, la preparación, el trabajo fuera de clase a veces con alumnos, el trabajo con apoderados y el trabajo también colectivo con otros profesores y profesoras. Por lo tanto, sin lugar a dudas que uno de los elementos en los que tenemos que avanzar es, y la cifra a nivel internacional es dura en ese sentido. Nuestro país tiene una gran brecha con los países, ¿cierto?, con los cuales les gusta compararse en materia de porcentaje de horas lectivas no lectivas. En Chile los profesores trabajan cerca de 1.100 horas al año en la educación, bueno, básica media, mucho más que los promedios de la OCDE, que supera apenas las 700 horas. Y bueno, como decía, esto implica, ¿cierto?, esto también se traduce en que el país, en nuestro país los profesores pasan cerca del 90% de su tiempo contratado al frente de la sala de clase, a pesar de que la legislación dice algo distinto, pero también hay otros desafíos en materia del cumplimiento de esa legislación. Así que sin lugar a dudas que la Política Nacional Docente propone un cambio en la proporción de horas lectivas no lectivas. Sin embargo, uno de los desafíos que tenemos como país es decir, bueno, ¿de qué manera nos aseguramos que ese cambio tenga los frutos, ¿cierto?, que esperamos y que ese tiempo efectivamente sea aprovechado en las actividades que sabemos que son y en las prácticas que sabemos que son relevantes? Porque puedo equivocarme, pero quizás yo diría que no vamos a sacar nada con llegar y solamente decir, ¿cierto?, que se reducen las horas lectivas, si del otro lado no entonces empezamos a mentalizar al sistema educativo en que ahora cuando tenemos horas no lectivas,
entonces esas horas no lectivas tienen que ser gestionadas. Y parte importante de las responsabilidades de los equipos directivos ahora, entonces, es gestionar sus horas no lectivas y ver de qué manera compatibilizan los horarios entre profesores para que entonces los espacios de colaboración y reflexión efectivamente existan. Entonces, mi primera pregunta, y disculpen que caiga así como tan al callo con preguntas, pero que para nosotros son relevantes al momento de la implementación de la política, es de qué manera preparamos al sistema para que todos estos recursos que vamos a invertir y estas políticas que vamos a llevar adelante sean exitosamente implementadas y no terminemos al final del día, ¿cierto?, solo con un cambio que sin lugar a dudas va a ser muy importante y los profesores también lo van a agradecer, pero que no termina teniendo impacto en la calidad de los aprendizajes. Un segundo desafío que creo que también es relevante es que la experiencia también nos muestra que los profesores y profesoras no terminan de formarse al interior de las universidades. El proceso de formación de los profesores es mucho más complejo y es particularmente relevante además los primeros años de ejercicio. De hecho, probablemente la mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de conversar con directores o directoras de establecimiento y la mayoría de ellos les podrá decir que ya el profesor, cierto, uno puede decir es un profesor así ya con todas las capacidades que la profesión requiere. Normalmente les van a decir que eso ocurre después de 5 años de ejercicio. Por lo tanto, esto nos habla del desafío de entender que la formación de los profesores y el esfuerzo del país no puede limitarse solamente a tener buenas facultades de pedagogía, que sin lugar a duda es un esfuerzo que tenemos que hacer, sino que cómo somos capaces entonces de montar un sistema que internalice y políticas que internalicen que la formación de los profesores va más allá de las escuelas de pedagogía y que es especialmente crítico los primeros años de ejercicio y que después también tiene una formación en servicio que, por cierto, también es muy relevante. Es por eso que en ese entendido es que nosotros como gobierno también estamos planteando políticas de inducción al aula que nos parece muy relevante empujar. Y nuevamente aquí es la pregunta que yo le hago a los expertos, que es parte de la discusión que tenemos internamente, es decir, bueno, ¿de qué manera entonces, sabiendo esto, somos capaces de diseñar instrumentos y políticas que incorporen este dato de la causa, que sean capaces de retroalimentar de manera adecuada el proceso de formación? ¿Cuáles son los momentos, cierto, de ese proceso de retroalimentación? Y cómo ese proceso finalmente, esa información que uno retroalimenta o que uno entrega es adecuadamente gestionada. Sin lugar a duda, esto siempre hay combinaciones de instrumentos a nivel nacional con la reflexión pedagógica al interior, pero entonces, ¿cómo vamos educando al sistema para que vaya incorporando entonces y vaya haciendo suyo estos instrumentos y estas políticas y recursos que vamos a ir incorporando, que es más o menos parecido a la reflexión anterior? Otro desafío que creo que es importante abordar es de qué manera somos capaces también de avanzar en la equidad del sistema y poder entonces avanzar a que efectivamente vamos a hacer un esfuerzo, ¿cierto?, tremendo esfuerzo por tener mejores profesores, y sin embargo vemos que hoy día la distribución de estos profesores en el sistema educacional a lo largo del territorio no es equitativa. Tiende a ocurrir que el sistema, ¿cierto?, va un poco replicando estos círculos sociales a lo largo, o sea, al interior del sistema educacional, y tiende a ocurrir entonces que aquellos profesores que, al menos con los instrumentos que hoy día contamos, están, ¿cierto?, pesquisados como profesores de más altas habilidades, tienden a su vez a concentrarse en establecimientos con mejores resultados. Varios países han implementado distintas políticas, la mayoría de ellos a veces tienen ciertos incentivos de tipo remuneracional para poder incentivar, ¿cierto?, una distribución distinta.
pero en un país que tiene una segregación y una desigualdad particularmente relevante. ¿Serán suficientes esos esfuerzos? ¿De qué manera, cierto, el sistema, y también sabemos la diferencia entre realidad cultural, o sea, rural y urbana? Por lo tanto, ¿de qué manera también vamos avanzando hacia la equidad del sistema? Bueno, quería solamente hacer unas palabras iniciales quizás poco usuales para una autoridad, pero quería genuinamente poder motivar este seminario, esta reflexión, con temas que sin lugar a dudas son de suma importancia. El primer paso, por supuesto, es que tener un gobierno, ¿cierto?, autoridad, un país con la voluntad política de avanzar en esta materia. Después ser capaces de concretar, ¿cierto?, aquellas políticas, esas ideas, esa voluntad, en propuestas de política pública ambiciosas que sean capaces de movilizar al sistema. Y después tendremos que seguir, ¿cierto?, y las leyes son solo el primer paso. Después, y por eso es la motivación de mi reflexión, después tenemos como país que implementar esta política. Y esa es una tarea del sistema en su conjunto. Y por lo tanto, el éxito, al final del día, de estas políticas tiene justamente que ver con el éxito también de la implementación. Y ese va a ser un proceso de monitoreo permanente que vamos a tener entre ministerios, entre academia, y cómo también vamos diseñando procesos de monitoreo para ir viendo el éxito, ¿cierto?, y las cosas que hay que ir perfeccionando de la política. Así que solamente quería cerrar agradeciendo este espacio, deseando una muy buena jornada de reflexión y motivarlos también en que esta discusión que aquí se tiene, ¿cierto?, entre ustedes, finalmente tiene que ver con no solamente el tema de los profesores. Sin lugar a dudas que estamos discutiendo hoy día sobre profesores y profesoras, pero esto se enmarca dentro de un contexto de una reforma educacional que es compleja, que es ambiciosa y que tiene que ver al final del día con la construcción de sociedad. Eso es lo que hoy día el país, desde nuestra visión, está reflexionando. Eso es lo que se está jugando. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales vamos a querer construir nuestro futuro? Y por lo tanto, el ser capaces de contar y de posicionar a la profesión docente como una de las profesiones más estratégicas para nuestro país, tiene que ver con ese reconocimiento. No solamente con el reconocimiento, que sin lugar a dudas es muy importante, que merecen los y las profesoras, sino que de que el país entiende que esta profesión es estratégica para la construcción de sociedad. Así es que la invitación, y nosotros humildemente también participando en esta conversación y reflexión, es de qué manera el país, ¿cierto?, internaliza esto y cómo vamos entre todos generando comunidad, porque al final del día esto es sin lugar a dudas algo en lo que todo el país gana y que y la presencia de ustedes también demuestra el interés que este tema tiene para todos, para toda la ciudadanía, no solamente obviamente para el gobierno. Este es un tema demandado en su conjunto por la ciudadanía. Así es que muchas gracias y nosotros, Jaime les va a presentar prontamente lo que hemos estado pensando. Así que muchas gracias por la invitación. Yo debo decir, perdón, que me voy a tener que retirar en algún momento, voy a quedarme algunos minutos para escuchar lo que más pueda de la presentación de Thomas Kean, pero pido disculpas de antemano porque me voy a tener que retirar probablemente en medio de aquello. Muchas gracias.